Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estoy en un espacio diferente. Hoy no hay excusas, ¿ok? Hoy no hay excusas porque uno siempre dice, no, es que no puedo porque no tengo la mejor ropa, no estoy maquillada, no tengo tiempo. Eh, no, hagamos las cosas cuando menos queremos hacerlas. Y eso es muy cierto. Hagamos las cosas cuando menos queremos hacerlas. Así sea 5 minutos, así sea 5 minutos. Hoy vamos a hablar de patrones. ¿Cómo identifiqué yo que tenía un patrón muy heavy? Que yo dije, amiga, estás cayendo, caíste profundo. ¿Cómo identifiqué yo que tenía un patrón? Bueno, obviamente esto tiene un trasfondo. Los patrones siempre tienen trasfondo, todo tiene un trasfondo. Y no son fáciles de identificar, pero les voy a dar algunos tips para que logren identificarlos. Bueno, un patrón mío que es el protagonista de mi vida hoy se llama la adicción a la aprobación de hombres por medio de... Y esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con la persona que soy, a dónde he llegado, cómo soy, cómo me comporto con mi entorno, cómo me comporto con los hombres, cómo me comporto con las mujeres. Hoy no vamos a hablar de cómo se fue construyendo ese patrón, no. Hoy vamos a hablar de cómo descubrí que tenía ese patrón. Uno sabe que cuando algo se empieza a repetir ya es un patrón, ¿no? Entonces, primer paso para identificar un patrón. Estar muy atento a lo que siempre se repite. Situaciones en las que tú siempre te encuentras nuevamente. Si tú nuevamente te estás encontrando en un sitio, en un lugar donde ya habías estado antiguamente, o sea, no me refiero a un lugar de la misma cafetería, no. Puede ser en la misma situación emocional. Sí, emocional, que el patrón tiene que ver mucho con la emoción. En mi caso, yo siempre repetía este patrón de la misma forma. Entonces, si yo les hablo de que era un patrón que yo tenía con los hombres, que yo buscaba, pero en realidad no buscaba, ese es el primer paso para identificar las emociones o las situaciones que tú estás repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez, y tú sientes que estés en un círculo vicioso. Un patrón es un vicio, y él es un vicio cuando son dos cosas que se complementan. El patrón se forma porque tú ya pasaste por eso muchas veces, se va formando el patrón y así mismo se va formando el vicio. Bueno, los vicios se forman a partir de que los excesos, ya algo que constantemente nosotros comenzamos a hacer, ya eso es un exceso ya pasa a ser un vicio. Es lo mismo que con un patrón es igual. Cosas que tú repites, es un círculo vicioso en el que es muy difícil de salir. Los patrones no son fáciles de romper. Requieren de mucho tiempo, requieren de mucha conciencia, requieren de tú prestarles mucha atención a cada cosa que tú haces. Así es como tú identificas. Cuando tú identificas el patrón, tú logras trabajarlo de una mejor forma. Entonces, ya les expliqué el primer paso. Segundo paso. Trata de tener un poco de la percepción del tiempo, cada cuánto está pasando esto, ¿sí? Un ejemplo, en mi caso, era que yo casi siempre para los meses de septiembre y octubre, o sea, cada año, para los meses de septiembre y octubre, me pasaba esto. Cometía una infidelidad, quería esa adrenalina de algo nuevo, pero yo tenía que ser infiel, sí, tenía que ser infiel. No soy una perita en dulce, no soy una perita en dulce. Y si hago esto es porque, aunque ustedes no lo crean, yo aquí misma estoy trabajando en mi propio patrón, me estoy haciendo mi propia terapia, estoy indagando en mi propio patrón, estoy trabajando en mi propio patrón. Y esto de decirlo, pues me funciona para analizar y entender todo esto, ¿no? Fíjate más o menos en qué tiempo o cada cuánto tú cometes esto, ¿sí? Cada cuánto te pasa esta situación, cada cuánto te sientes y te pones en esta situación.
Para eso tú tienes que analizar mucho, analizarte mucho, adentrarte mucho. Obviamente, como les digo, es muy difícil de identificar un patrón porque uno ya lo identifica cuando uno siente que está sintiendo esa abstinencia, o sea, que ya tú lo coges de costumbre, 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 costumbre. No es fácil identificarlos al principio, por eso son patrones, porque los patrones generalmente no vienen de un día para otro, vienen de años, pueden venir de tu infancia, pueden venir de cosas que tú viviste en tu infancia. Aclaro, no soy psicóloga, no estudié nada referente a la psicología, son mis propios análisis y reflexiones que hago. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso, para identificar que es un patrón, aceptar, o sea, haber encontrado los dos primeros pasos y aceptar que encontraste un patrón. O sea, aceptar que esto hace parte de ti, que esto que está pasando tú lo estás causando y que obviamente si esto te está haciendo mucho daño, si esto como persona no te está dejando avanzar, pues el paso es aceptar el patrón. Todos no siempre tenemos los mismos privilegios. En mi caso yo estoy llevando terapia psicológica, pero no todos podemos acceder a la terapia psicológica, no todos tenemos las mismas accesibilidades. Y sí es importante la terapia psicológica, pero en una terapia psicológica eres más importante tú que el psicólogo. Sí, claro, se complementan. Pero tú podrás ir a psicología, tú podrás asistir a las 10.000 citas de psicoterapias, pero si tú no pones de tu parte, pues no va a funcionar. No va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿ok? Entonces, si tú tienes la posibilidad de ir a terapia psicológica, tienes que entender que si tú quieres resolver esto es porque tú vas a poner el 80% de ti. El 20% lo va a hacer el psicólogo. Te va a orientar, te va a decir, mira, no hagas esto, para trabajar en esto es esto. Tú tienes que trabajar tu autocontrol. Y vas a comenzar a trabajar en eso y va a ser muy difícil. Yo no te voy a decir que va a ser fácil porque no va a ser fácil. El patrón es un vicio, así que como es un vicio, vas a sufrir abstinencia. Y los vicios no solamente es el alcohol, los vicios no son los cigarrillos, los vicios no son las drogas, los vicios son los excesos de cualquier cosa que nosotros tengamos. Sea actitudes, cosas que nos hacen mal a nosotros emocionalmente. Ojo, los vicios no son el objeto. Los vicios somos lo que repetimos. Lo que sea que repitamos. Puede ser todo. Esos son los vicios. Ahora, ¿qué problemas causaron esos vicios? También tienes que analizarlos, pensar en ti, adentrarte en ti. Bueno, ¿yo por qué comencé a hacer esto? No, es que yo cuando era pequeña me pasaba esto. No, es que en mi casa eran así, así. Eso. Y créeme, es de mucho trabajo y mucho autocontrol, más que todo el autocontrol, pero sí se puede. Entonces esta es la breve introducción a cómo descubrí que tenía un patrón. Y pues estos son los pasos que yo considero que yo estoy haciendo, que yo estoy llevando. No va a ser un video que voy a hacer sobre esto, va a ser muchos, porque literalmente les voy a mostrar todo mi proceso para encaminarme en romper esto que hoy en día me encadena y me ata, porque quiero cambiarlo, quiero quitarlo de mí y que el día que lo recuerde sea porque me puso en un lugar donde tenía que estar y me llevó a un lugar mucho mejor, o sea, dejarlo. Bueno, pero hoy cambiamos de lugar, hoy es un lugar más tranqui, bueno, no más tranqui, no, diferente sitio, diferente ambiente, diferente color. Es importante mudar también. Entonces esta fue una breve introducción a los patrones. Hablé un poco de patrones desde mis análisis, mis reflexiones. No lo he sacado de ningún libro, no, son cositas que están aquí en mi cabecita y que necesito simplemente sacarlas, hablarlas, expresarlas, después escucharlas para ser consciente de todo lo que dije. Entonces, muchas gracias por escucharme, por todo, y les mando un beso y un abrazo. Adiós.